Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Les saluda a su amigo y su hermano Cristian Valladares. Para la gloria del Señor, que la paz de Cristo sea sobre cada vida, sobre cada hermano que va a estar al pendiente de esta pequeña transmisión. Gloria a Dios. Hice esta transmisión, aleluya, para responder esta pregunta acerca de este punto. ¿Por qué Jesús se sintió desamparado en la cruz? Aleluya, eso vamos a estar tocando en esta hermosa hora. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué será que Jesús en la Biblia, en Mateo 27:46, Él se sintió solo? Él se sintió que Dios lo había desamparado. Gloria a Dios. Solamente hoy vamos a ser breve, gloria a Dios, para responder esta pregunta. ¿Por qué Jesús se sintió desamparado en la cruz? Y por eso vamos a leer rápidamente Mateo 27:46, libro de San Mateo capítulo 27, verso 46. Comparta la prédica para que llegue a otras vidas y sea mucha edificación, aleluya, para que todos aprendamos. San Mateo 27:46. Vamos a responder esta pregunta bíblicamente con la iluminación del Espíritu Santo, aleluya. San Mateo 27:46 dice la Biblia: honramos a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Mire, en arameo, ¿verdad? Esta es la traducción: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al nombre del Señor. Entonces, de aquí vamos a responder esta pregunta: ¿por qué será? ¿Por qué Jesús se sintió desamparado o solo cuando estaba en la cruz del Calvario? Esta es la pregunta que vamos a responder. Vamos a ser breves, aleluya, no vamos a ser extenso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se sintió desamparado en la cruz? ¿O por qué se sintió solo? La palabra desamparado significa alguien abandonado, alguien que está solo, alguien que está sin amparo o protección. Ese es un desamparado, alguien que está abandonado o solo. Muy bien. Leímos San Mateo 27:46, ¿verdad? Dice la Biblia que acerca de la hora novena. Mire, aquí en el contexto bíblico está hablando de lo que es la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos cerca de la hora novena. Mire, cuando Cristo estaba allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? A la hora novena dice que Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es: ¿por qué Jesús se sintió desamparado en la cruz? Quiero leer este versículo en la traducción lenguaje actual. Mateo 27:46 dice: a esa hora, dice la Biblia, Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gloria al nombre del Señor para siempre. Muy bien, vamos a estudiar esto, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús se sintió desamparado y solo en la cruz? Gloria a Dios, ya lo vamos a estudiar, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo. Estas palabras, amado hermano, marcan el punto, oiga bien, culminante de los sufrimientos de Jesucristo por el mundo perdido. Su grito, esta palabra que dijo Elí, Elí, lama sabactani, su grito en arameo, que significa, en su traducción: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto da testimonio de que Él experimenta la separación de Dios, oiga bien, como el sustituto del pecador. Esa es la peor tristeza y angustia y dolor que se siente. Oiga bien, es herido por las transgresiones de los seres humanos. Gloria a Dios. Jesús, ¿sabe por qué el Padre abandonó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermanos, si Él es Dios? Aleluya. Es que nuestro pecado fue traspuesto a Jesucristo. Y cuando nuestro pecado fue traspuesto a Jesucristo, entonces el Padre se separó, porque Dios no tiene relación con el pecado. No es que Cristo pecó. Vamos a hablar claro. Vamos a tocar después el último punto, que Jesús nunca pecó. Pero ¿por qué lo abandonó el Padre? Por el pecado de nosotros, no fue el de Él. Porque nuestro pecado, Él fue cargado en Él. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Por eso se sintió solo Jesucristo, mire. Por el pecado de nosotros que estaba en Él, ¿verdad? ¿Verdad?
Así vamos a leer Isaías 53:5. Vamos a irlo bíblicamente. Lo voy a mostrar con la Biblia, no es lo que yo pienso. La Biblia es el mejor lente que los alumbra a nosotros, ¿verdad? Libro de Isaías capítulo 53, verso 5. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice la Biblia, oiga bien. Mas el herido fue, oiga bien, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Él fue molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Oigo bien, qué clara explicación, ¿verdad? Estamos viendo claro. El castigo, ¿por qué Dios lo castigó? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mire ese castigo que Cristo pagó, era nosotros quien teníamos que pagarlo, pero Él lo hizo por nosotros, mire, y por su llaga nosotros fuimos curados. Oiga bien, qué lindo, ¿verdad? Santo es el Señor para siempre, que esta hermosa hora. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y se da a Jesucristo ¿en qué? En rescate por muchos. Jesucristo se dio en rescate por muchos. Oiga bien, Jesucristo se dio en rescate por muchos. Vamos a leer Mateo 20:28. Mateo 20:28. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más vino Jesucristo? Para dar vida en rescate por muchos. Mire qué linda la palabra del Señor. Santo es el Señor para siempre. ¿Qué más? Primera de Timoteo 2:6. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:6? Gloria a Dios para siempre en esta hora. Primera de Timoteo 2:6 dice la Biblia. El cual se dio, mire, Jesucristo, asimismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, la Biblia es bien clara, ¿verdad? Él fue por nuestras culpas que murió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos leer también 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Gloria a Dios. ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestra culpa, por rescate por muchos. Dice 2 de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, oiga bien, Jesucristo no conoció pecado. Oiga bien, por nosotros, dice, lo hizo. Oiga, qué tremenda explicación. Mire, por nosotros lo hizo pecado. Por eso el Padre se separó. En ese momento abandonó a Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué dice ahí el verso 21? Al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué tremendo. Está tremendo este versículo, ¿verdad? Qué tremenda respuesta, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Él que no conoció pecado, ¿verdad? Jesucristo, Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados, porque nosotros estábamos abandonados por Dios. ¿Por qué Jesucristo se sintió en ese momento desamparado, abandonado? Para que nosotros nunca lo sintamos abandonados. Oiga, qué lindo, San Mateo capítulo 22, y Jesucristo también tenía que cumplir este salmo mesiánico de David, que está en el Salmo 22:1, donde están aquí literalmente estas palabras también, aleluya, donde dice Jesucristo, eran palabras de David, pero era un salmo mesiánico, a Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Oiga bien, Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor para siempre. Santo es el Señor para siempre. Muy bien, seguimos, ¿verdad? Ahora, así mediante su sufrimiento Jesucristo redime a la raza humana. Primera de Pedro 1:19. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 1:19. Vamos a ver qué lo dice la Biblia rápidamente. Gloria a Dios para siempre. En esta hora dice la Biblia, sino que con la sangre preciosa de Jesucristo, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Oiga bien, la Biblia es bien clara, ¿verdad? Ahora, aquí vemos Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer ahí, estamos en San Mateo 27:46, ¿va? Respondiendo a esta pregunta, estas palabras que dijo Cristo, Elí, Elí, lama sabatani, en arameo, ¿verdad? Estas palabras, que quede claro. Vamos a leer el 45, ¿verdad? Para llevar el contexto de este versículo. Y desde la hora sexta, oiga bien, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Mire, hubo tinieblas. Ahí está, mire, hermano, ¿por qué el Padre? Aquí está la respuesta en la Biblia, hermano. Leamos el contexto, ¿verdad? ¿Por qué se puso en tinieblas la tierra, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el pecado es tiniebla, hermano. Y nuestro pecado, recuerde que el que está en pecado, dice primera de Juan 1,
Ahí uno de sus textos dice que el que permanece en pecado anda en tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hubo tinieblas en ese momento que Cristo fue crucificado y el Padre lo desamparara? ¿Por qué? Porque nuestro pecado estaba sobre él y por eso se puso en toda la tierra. La Biblia dice que toda la tierra, ¿verdad? Lea la Biblia bien clara. Y toda la tierra se vistió de tiniebla, ¿verdad? Se cubrió de tinieblas. ¿Por qué toda la tierra? Porque todo el mundo está en tinieblas, estaba en tinieblas, en pecado, ¿verdad? Para eso Cristo se entregó y por eso el Padre lo separó, porque las tinieblas del mundo, mire, estaban siendo traspuestas a Jesucristo y eso implicaba que el Padre se separara de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro pecado estaba en él. Santo es el Señor. Mire, se puso, mire, una tiniebla, ¿verdad? Desde hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Pero cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, ¿ve? Qué lindo, ¿verdad? Y sigue el 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Oiga bien. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja. Mire qué terrible lo que sufrió nuestro Señor. Y lo empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Mire. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mire. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aleluya. Ahora, ¿por qué dijo usted, hermano? Va a decir usted que Dios no mora con el pecado. Isaías 57:15. Por eso Dios Mire, voy a ser claro, Cristo nunca pecó, porque hay un montón de herejes, hijos del diablo, torciendo la Biblia diciendo que Cristo murió porque la paga del pecado es la muerte. Sí, pero recuerda que Cristo murió por la culpa suya y por la mía. Aleluya. La gente, hermano, hay que confrontarla con la Biblia, porque hay un montón de herejes. Aleluya. Señor, reprenda al diablo de esta hora, hermano. Isaías 57:15 dice la Biblia. Que quede claro, estoy aclarando, porque cualquiera va a ir, hermano, Cristo anda diciendo ahí que Cristo pecó. Señor, reprenda al diablo, ¿va? Nuestro pecado fue traspuesto a él. Aleluya, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El que habita en la santidad. Oiga bien, cuando hay santidad, Jesucristo era santo. ¿Y por qué va a decir el Padre lo desamparó si Cristo es santo? ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado estaba en él. ¿Sabe que Dios habita en la santidad? O sea, donde no hay pecado, Dios allí habita. Dios habita con los que viven en santidad para Dios. Dios está con ellos. Hay mucha gente que Dios no está con ellos porque no viven en santidad, no guardan la palabra, no se apartan del pecado y no se consagran para Dios. Por eso Dios los desampara. Pero ¿por qué? Oiga bien. Habito en la santidad, dice. ¿Por qué lo abandonó? Porque el pecado de nosotros estaba en él y se despojó de su grandeza, de su santidad por nuestra culpa. Se hizo maldición, dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Yo habito, mire, lea la Biblia, porque aquí no está hablando inventos de hombre, hermano. Que habita la santidad y cuyo nombre es el Santo. Oiga bien, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Dice Isaías 59:2, dice también que el pecado o la iniquidad separa al hombre de Dios y Dios lo abandona, ¿verdad? Isaías 59:2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro para no oír. ¿Por qué lo desamparó el Padre? Porque nuestro pecado estaba en él. Santo es el Señor para siempre. Pero Dios no se relaciona, dice Hebreos 9:28, que Jesucristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Dios no se relaciona con el pecado. Ahora vamos a aclarar. Nuestro pecado estaba en Jesucristo. Ahora vamos a ver este último punto. Jesús nunca pecó. ¿Escuchó? Ahí, hermano, anote este punto usted. A veces que viene cualquier loco de doctrinas erradas y a veces los evangélicos no hay ni base, hermano, para defender el evangelio. Hay tanta ignorancia en la escritura hoy en día, hermano. Anote estos versículos. Jesús nunca pecó. Le tengo 3 citas bíblicas para demostrarle a la gente que Cristo nunca pecó. Y lo dice pero literalmente la lectura. El que no entiende es porque es ciego, hermano. Hebreos 4:15 y 16. Cristo nunca pecó. Que quede claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murió, hermano? Por su culpa y por la mía. Agradezca que Él murió por nosotros. Hebreos 4:15. Porque no tenemos, oiga bien, un sumo sacerdote, un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, ese es Jesucristo, mire, uno
que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado, pero no cayó en la tentación. Una cosa es ser tentado y otra es caer en la tentación. Aleluya. Mire, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, qué claro dice aquí, pero sin pecado. ¿Escuchó? Cristo no pecó, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene más versículos, hermano Cristian, sí. Primera de Pedro 1:19. Aleluya. Vamos, rápidamente, y vamos a terminar, aleluya. Solo quería responder esta pregunta. Primera de Pedro 1:19 dice la Biblia. Vamos a leer del 18 para que entendamos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el 19, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? Como de un cordero sin mancha. Oiga bien, Jesucristo, mire, y sin contaminación, o sea, sin pecado. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Y dice el segundo, ahí adelante, 1 de Pedro 2:22 al 25. Vamos a leer el 21, 1 de Pedro 2:21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros vamos a tener sufrimiento como cristianos, hermanos. Usted no se le enfoque por qué desamparó el Padre Jesucristo. Agarre este mensaje para usted también. Si usted se ha sentido solo, muchas veces es el pecado, hermano, que lo sentimos solo, pero Dios habita donde hay santidad, ¿verdad? Jesucristo nos dio este ejemplo y vamos a sufrir también, para que sigáis sus pisadas, mire, las pisadas, los caminos de Cristo, ¿verdad? El cual no hizo pecado. ¿Cómo? El cual no hizo pecado, ni se halló siquiera engaño en su boca. Mire, santo, ¿verdad? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que, cumpliendo la profecía de Isaías 53, como cordero no abrió su boca. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Ahí está, mire. Entonces, ¿por qué lo desamparó el Padre si Cristo no pecó? Aquí está claro, mire. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Por eso el Padre lo abandonó, en su cuerpo. ¿Escuchó? Sobre el madero, mire. Ahí está. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos entonces a la justicia, pero hay que recibir a Cristo también. Y por la cuyas heridas fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que cerramos en Mateo 27:46. Ahora, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es, porque nuestro pecado estaba en él. Por eso lo desamparó el Padre ese momento. Pero cuando él murió, cuando él, mire, entregó su espíritu, el pecado fue muerto. Mire, y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Mire, estaba listo para tener entrada, como dice Hebreos 10:22 en adelante. 22, Hebreos 10:20 creo que dice, ¿verdad? Que por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. Así que Dios les bendiga. Compartan la prédica. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué Jesús se sintió desamparado en la cruz? Dios les bendiga.